El Espíritu Santo no es una medalla de condecoración ni un premio para simplemente algunos cristianos que logran ser perfectos y limpios. Hoy vamos a derribar algunas mentiras religiosas que te han alejado de su presencia. El Espíritu Santo no es un premio, es un regalo, no es alguna condecoración, sino que es una necesidad absoluta para cada uno de nosotros. Soy Nicolás Garbarini y esto es la Ruta del Avivamiento, día 4, derribando mentiras religiosas sobre el Espíritu Santo. Es muy frustrante cuando muchas veces uno intenta poder limpiarse por nuestros propios medios y poder hacer lo más perfecto posible, como si Dios estuviera haciendo una especie de casting espiritual para encontrar los mejores cristianos y a esos premiarlos con el Espíritu Santo. Hoy vamos a derribar 4 mentiras que muchas veces hemos creído acerca del Espíritu Santo y que nos han impedido acercarnos a Dios con libertad. Hoy esos velos van a caer y vas a ser libre y lleno del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Muy bienvenido a este recorrido que estamos transitando, la Ruta del Avivamiento. Ya estamos en el día número 4 de este caminar y estamos buscando y recorriendo el mismo camino que hicieron los discípulos. Jesús asciende a los cielos luego de resucitar de entre los muertos y está 10 días los discípulos esperando, buscando, anhelando recibir la promesa hasta que finalmente llega en el día de Pentecostés. En ese camino estamos buscando recibir la presencia, la unción, el poder de Dios en nuestras vidas para poder ser capacitados, ungidos poderosamente por Dios para poder ser útiles en sus manos. Así que muy bienvenido, es un gusto poder estar con vos, compartir este tiempo juntos que creo que va a ser de gran bendición. Y hoy, como te dije al principio, la idea es poder compartirte 4 errores o 4 cosas que yo antes creía acerca del Espíritu Santo, y estas 4 mentiras o 4 errores que yo creía acerca del Espíritu Santo me impedían acercarme a Dios con libertad, y quiero compartírtelo, abrirte quizá un poco el corazón en algunas cosas que yo mismo he estado creciendo y he aprendido, y entonces quiero compartirte todo lo que el Señor me ha bendecido y me ha hablado para que cada uno de nosotros podamos ser inspirados en la fe también. Entonces quiero hablarte de estas 4 mentiras o 4 errores que yo creía, y la número 1 de la que yo quisiera hablarte es: yo pensaba que el Espíritu Santo había descendido sobre los discípulos en aquel aposento alto porque ellos oraron y habían hecho una oración muy buena, espléndida, habían orado de tal manera que habían logrado tocar el cielo y de alguna forma hacer que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Y quiero leerte algunos pasajes de la Escritura acerca de esto, justamente porque sí es cierto que los discípulos oraban y buscaban en ese periodo de 10 días. Mirá lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Los 120. Dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué interesante, ahí estaban orando, buscando recibir la promesa que Jesús les había dicho. Ahora, si leemos otro pasaje de la Escritura, Hechos 1 también, pero versículo 4 es interesante que Jesús nunca les dice, muchachos, ustedes tienen que orar mucho, porque si ustedes no oran, no se los voy a poder dar. Eso no es lo que ocurre. Fíjense lo que dice allí la Escritura cuando dice Hechos 1:4, Jesús les dice, y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esa fue la única orden que da Jesús. No se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La orden de Jesús es simplemente quédense en Jerusalén. No se vayan a Galilea, no salgan a Judea, a otra ciudad, ni a Samaria. No, quédense ahí, aquí, porque ese es el lugar donde el Espíritu Santo va a ser derramado. No se vayan de Jerusalén. No les dice que oren, sin embargo ellos oran, y digo, qué bueno que oraron, y está muy bueno orar. ¿Y es necesario orar por la llenura del Espíritu Santo? Sí, claro que sí, es bueno y es necesario. Ahora, lo que yo creía es que a causa de la oración es que el Espíritu Santo había descendido. Y mira, quiero leerte un día, estaba leyendo este texto que te voy a compartir ahora y como que se me cayó un velo y entendí algo muy poderoso que te lo quiero compartir. Es Jesús hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, hablando acerca del Espíritu Santo. Está allí en la última cena, antes de partir, y hablando del Espíritu Santo, dice Juan 14:6, dice Jesús, y yo rogaré al Padre,
y les dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Y me puse a pensar y a reflexionar en esta frase. Yo rogaré al Padre, dijo Jesús. Qué interesante. Es Jesús quien ora al Padre Dios para que los discípulos reciban el Espíritu Santo. Sabemos que nuestras oraciones quizás no siempre son buenas o quizás no siempre son contestadas como nosotros queremos, pero te puedo asegurar algo, la oración de Jesús siempre es contestada. La oración del Hijo unigénito de Dios siempre es contestada de manera favorable para nosotros. Y esto me lleva al siguiente punto que te quiero compartir, y es que la buena noticia que tengo para vos y para mí es que el Espíritu Santo descendió en aquel aposento alto el día de Pentecostés, no por cuán bien oraron los discípulos, sino más bien por cuán bien oró Jesús. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él les va a dar al Espíritu Santo, el otro consolador. Qué interesante y qué maravilloso saber de que Jesús oró por ellos para que lo reciban. Por eso le dice, muchachos, ustedes solo tienen que esperar en Jerusalén, no se vayan a otro lado, quédense en el lugar correcto. Porque yo ya he orado para que ustedes lo reciban y Él lo va a derramar dentro de no muchos días. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días pasaron. Desde que Él asciende a los cielos, 10 días pasan hasta que el Espíritu Santo desciende, rasga los cielos y desciende en aquel aposento alto. Qué interesante. Jesús oró por ellos. Y déjame decirte algo, Jesús oró por vos. Y también Jesús oró por mí. Oró por todos nosotros, no solo por ellos, sino dice por los que habrían de creer en la palabra por medio de ellos. O sea que Jesús oró por nosotros. Esa es la primera gran buena noticia que quiero darte y derribar esta primera gran mentira. El Espíritu Santo no te va a llenar por cuán bien orás vos. Qué bueno es que ores, qué bueno es que yo ore, pero el Espíritu Santo te va a llenar porque Jesús oró por vos. Él sabe tu nombre, Él te conoce por nombre y Él oró por vos y quiere que vos recibas el Espíritu Santo. Amén. Entonces esta es la primera gran mentira o cosa que yo tuve que derribar para poder recibir al Espíritu Santo. No es por mi oración, es porque Jesús oró por mí. Lo segundo que yo creía, la segunda mentira o error que yo creía, es que el Espíritu Santo había descendido en aquel aposento alto el día de Pentecostés porque los discípulos estaban en una perfecta unidad, estaban unánimes juntos y estaban en un mismo sentir, en una perfecta unidad, de tal modo que atrayeron hacia sí mismos la presencia del Espíritu Santo. Y de hecho eso es en parte lo que dice la Escritura. Dice Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo y ahí se derrama el Espíritu Santo. Y se ha hecho mucho énfasis por mucho tiempo y por muchos años de que es necesario la unanimidad, estar en perfecta unidad, en el mismo sentir. Y claro que es bueno, no lo niego y digo qué hermoso es estar en unidad, en un mismo sentir, buscando recibir la presencia del Espíritu Santo. Ahora déjame decirte algo, no es esa la razón fundamental por la que ellos recibieron al Espíritu Santo de Dios. La verdad es que no recibieron el Espíritu porque ellos estaban en una perfecta unidad, sino más bien recibieron el Espíritu por lo que leímos hace un ratito, porque estaban en el lugar correcto. Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. Los demás se habían ido al templo, los 380, lo hablamos hace unos días atrás, se habían ido, no habían permanecido. En ese lugar habían 120. Y 120 de 120, un 100% de todos los que estaban en ese lugar fueron bautizados con Espíritu Santo. La razón no es porque estaban en perfecta unidad, es porque estaban en el lugar correcto, esperando con hambre, con ansias de recibir todo lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para cada uno de ellos. Y la gran pregunta es, ¿tenés hambre para recibir más de Dios? Porque si tenés hambre, Dios te va a llenar, Dios te va a dar y no te va a hacer volver con las manos vacías. Y claro, he estado en muchos lugares, reuniones, vigilias, y entonces dice, me acuerdo por ejemplo en los primeros inicios de mi caminar cristiano, estaba en una vigilia y al final, después de estar orando para recibir el Espíritu Santo por tanto tiempo, al final por allá se levanta alguien y profetiza y dice, no, el Espíritu Santo me dice que hoy no puede venir porque hay algunos hermanos por allá por el fondo que no están en el mismo sentir. Y como no están en el mismo sentir, entonces el Espíritu Santo se retira y no va a poder descender.
Déjame decirte, eso no funciona así. He estado en lugares donde el Espíritu Santo se derrama de una manera poderosa y muchos son los que reciben, pero quizá hay otro grupo que son escépticos, que están apáticos, que no reciben. Y eso no es impedimento para que los que tienen hambre y sed de recibirlo puedan recibirlo. Déjame decirte, lo que atrae la presencia de Dios a una vida es justamente tu hambre, tu sed, estar en el lugar correcto y con el corazón correcto, la motivación, las ganas, el hambre de recibir. Si vos hoy tenés hambre de recibir, Dios te va a llenar en el nombre de Jesús, no importa, independientemente de quién está al lado tuyo. Quizá el que está al lado tuyo o en la habitación al lado tuyo donde me estás viendo no quiere saber nada, no importa. Dios te puede llenar a vos, a cada uno nos conoce por nombre, oró por nosotros y Jesús quiere que puedas recibirlo. Tan solo abrí tu corazón y decirle: Espíritu Santo, yo quiero ser llena de vos. Señor, tengo hambre, tengo sed, estoy acá esperando en este camino, en esta ruta, caminando hacia recibir el fuego tuyo. Entonces, qué maravilloso es quitar estas mentiras, porque son argumentos que están en nuestra mente que quizás hacen que no podamos recibir todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Número 3, la tercera de la que te quiero hablar, y esto es muy interesante, ¿no? Porque yo te lo voy a explicar de esta manera. El Espíritu Santo no es una recompensa, el Espíritu Santo es un regalo. Mira lo que dice la Escritura en Hechos 2:38. Pedro, hablando acerca del Espíritu Santo en su discurso famoso en Pentecostés, y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, resaltá esa palabra, el regalo del Espíritu Santo. Qué interesante, porque cuando Pedro habla acerca del Espíritu Santo no lo menciona como una recompensa por ser buen cristiano, sino que más bien dice: es un don, es un regalo. Por eso te dije, Dios no está haciendo un casting espiritual cristiano para buscar a los cristianos más santos, más consagrados, que más oran, que más ayunan, y a esos, como una élite cristiana, a esos les va a dar el fuego y la unción y el poder del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es un regalo para todos. Y qué interesante es saber que este regalo, que es para todos los cristianos, vino al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando uno lee el libro de los Hechos, en el capítulo 2 el Espíritu Santo desciende. Y luego hay 28 capítulos por delante donde estos mismos discípulos, llenos del Espíritu Santo, salieron y predicaron y hicieron milagros y maravillas y prodigios y llenaron el mundo conocido de su tiempo con el mensaje del Evangelio de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo no vino al final del libro de los Hechos como diciendo, como un premio por haber sido tan buen cristiano, por haber predicado, por haber hecho tantas misiones, por haber evangelizado, por haber hecho tantos milagros, ahora les doy como un mérito por sus grandes obras, les doy el Espíritu Santo. No, vino al principio del libro de los Hechos, cuando ellos no habían predicado a nadie, cuando estaban encerrados en un aposento alto, muertos de miedo, temor a Roma, temor a los judíos, no le habían predicado a nadie, no habían hecho ningún milagro, no habían realizado ninguna cosa para Dios, estaban encerrados y muertos de miedo, y allí el Espíritu Santo los encontró. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. Esto es lo segundo que quiero decirte. Te dije al principio que el Espíritu Santo no es una recompensa, es un regalo, y el Espíritu Santo no es un premio. El Espíritu Santo es una necesidad absoluta para comenzar a correr la vida cristiana. Vos y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo al principio de nuestra vida cristiana para poder ser buenos cristianos. No existe tal cosa como decir, bueno, como un premio por haber sido tan buen cristiano, entonces ahora te voy a dar el don del Espíritu Santo. No, lo necesitamos al principio. Nadie puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. De hecho, la iglesia nació en el poder del Espíritu Santo, nació el día de Pentecostés. No existiría la iglesia sin derramamiento del Espíritu Santo. No existe vida cristiana posible, porque es el Espíritu Santo el que hace que la vida de Cristo pueda ser vivida dentro nuestro. Si no, simplemente serían dogmas o normas o conocimiento mental e intelectual, pero el que hace que estas verdades de la Escritura las podamos vivir y experimentar es el Espíritu Santo. Es por eso que te digo que el Espíritu Santo no es un premio, es una necesidad, y una necesidad absoluta que necesitamos al principio de nuestra carrera, cuando todavía somos débiles, cuando todavía tropezamos, cuando todavía dudamos. Y esto me hace acordar una ocasión, se me acercó un joven y me dijo, no, es que Nicolás, yo no puedo recibir el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es muy santo y yo no soy tan santo.
así que no lo puedo recibir. Y me acuerdo que hasta me recitó un versículo bíblico, me dice, no, es que la carne es débil. Y yo le contesté, nunca me voy a olvidar, porque le contesté con otro versículo bíblico. Le dije, sí, es verdad que la carne es débil, pero por eso dice la Biblia, la Escritura, y derramaré en los postreros días mi espíritu sobre toda carne. Qué importante, porque en esa carne nuestra débil, humana, de luchas, de tentaciones, de tantas cosas, el Espíritu Santo viene y se derrama y nos da fortaleza, para que entonces, como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Qué importante, porque es Él el que nos da la fortaleza, es Él el que nos da la fuerza para poder vivir la vida cristiana. No existe una vida cristiana sin el Espíritu Santo. En una ocasión, me acuerdo que teníamos a alguien cuando yo era niño que nos ayudaba por un pequeño tiempo, nos ayudó a limpiar un poco la casa. Y me acuerdo con un poco de gracia como antes de que esta persona que nos ayudaba llegara, nosotros limpiábamos y barríamos y ordenábamos un poco la casa para que esta persona que venía a limpiar no pensara que éramos tan sucios y tan desordenados. Entonces nos arreglábamos un poco, maquillábamos un poco todo para que no piense que éramos tan desordenados. Muchas veces con Dios nosotros pretendemos hacer lo mismo. Queremos decirle, bueno, no, es que yo quiero orar, ayunar, leer la Biblia, para que Dios no piense que yo soy tan malo. Queremos lograr con nuestros méritos, con nuestras fuerzas humanas, presentarnos una cierta fachada religiosa, un cierto maquillaje religioso para decirle a Dios que no somos tan malos. Déjame decirte, Dios nos conoce tal como somos. Él sabe que sos débil, Él sabe que no podés, y de hecho justamente por eso nuestra debilidad no repele al Espíritu Santo, de hecho atrae al Espíritu Santo. Él sabe que lo necesitamos, Él sabe que sin Él no podemos y que nadie puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es por eso que quiero animarte. El Espíritu Santo no es una medalla de condecoración para los que hacen las cosas bien y para los que ayunan y oran. El Espíritu Santo es una necesidad absoluta para todos, para poder empezar a vivir la vida cristiana. Entonces quiero animarte a que abras tu corazón, que no creas estas mentiras. Número uno, de que necesitas orar muy bien. La verdad es que Jesús ya oró por vos. No creas lo otro de que quizás si no estás en un ambiente donde todos están en unidad y en un mismo sentir, si vos tenés hambre y si estás buscando, Dios te va a llenar. Y quizás decís, bueno, es que yo no soy tan perfecto, no soy tan santo, quizá Dios esto no lo tiene para mí, lo va a tener para otros. Dios no está haciendo un casting espiritual. Dios quiere llenarte a vos justo donde estás, y con tus debilidades Dios quiere dártelo porque sabe que es una necesidad, y que si no sos llena o lleno del Espíritu Santo no vas a poder vivir la vida cristiana. Es por eso que lo necesitamos. Y lo último, la cuarta error o cuarta mentira que yo creía y que te quiero compartir justamente, es que el Espíritu Santo hoy va a descender en tu vida y en la mía, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Jesús fue glorificado. Mirá lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 38. Dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Qué interesante, porque déjame decirte algo, cuando el Espíritu Santo desciende, es la prueba de que Jesús fue glorificado, de que Jesús está sentado a la derecha del Padre, en la diestra, en la gloria de Dios, de que Jesús es quien dijo ser. El Espíritu Santo que se derramó en aquel Pentecostés estaba comprobando, era la señal, era la evidencia, era la prueba de que Jesús era el Mesías, de que Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Juan el Bautista dijo, Él es quien bautiza en Espíritu Santo. Y allí Jesús estaba demostrando que Él estaba bautizando a 120 hombres y mujeres que estaban allí buscando recibir el fuego, la misma presencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo desciende, es la confirmación de que Jesús es ese Mesías que nos satura, que nos sumerge, que nos bautiza en Dios mismo, que hace que todo lo que nosotros somos pueda estar saturado de la presencia de Dios. Si eso es lo que vos querés, quiero invitarte a que allí abras tu corazón, cerrar tus ojos, tomate este tiempo para orar junto conmigo y que puedas hoy recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida. Padre, gracias Señor por este día maravilloso en tu presencia. Yo sé que tu Espíritu Santo está allí mientras he estado hablando. Tu Espíritu Santo toca los corazones, Señor, y te pido que hoy podamos ser llenos de tus gracias,
Llenos, Señor, de tu poder, llenos de tu gloria. Espíritu Santo, llénanos, quita las mentiras religiosas que nos apartan, que nos alejan de tu presencia. Y que en este día, Señor, podamos ser saturados, investidos, llenos de tu poder, Señor. Gracias porque tú oraste por nosotros. Gracias porque no se trata de nuestros méritos, sino de tu mérito en la cruz, de tu obra maravillosa, tu sangre, Señor, que nos limpia, que nos purifica para hacernos aptos para recibir al Espíritu Santo. Gracias que no es un premio para los mejores, sino que es una necesidad para todos nosotros hoy. Señor, queremos correr esta vida cristiana, queremos correr la carrera, queremos ir hacia adelante, Señor, en el poder de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes, nos satures, nos bendigas, Señor, con tu gloria, con tu presencia en este momento. Toca, Señor, allí a los que están. Señor, seamos todos llenos de tu Espíritu Santo. Gracias porque tenemos hambre, tenemos sed y vamos a recibir todo lo que tú tienes para nuestra vida, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús los bendigo y que todos seamos llenos de tu Espíritu. Amén, amén y amén. Quiero ahora, como siempre, dedicar un tiempo a poder cantar, y mientras allí está sonando la canción y comienza a sonar, quiero pedirte que simplemente te tomes este tiempo corto para poder adorar a Dios con la canción y poder pedirle que Él derrame su gloria en tu vida. Tómate este tiempo para que el Espíritu Santo sature tu vida en el nombre de Jesús. Así como Moisés te buscaba a ti, así como David te adoraba a ti, así como Daniel se guardaba por ti, así clamo hoy otra vez, como en Pentecostés esperaban por ti, ardiendo el corazón con tu fuego y pasión, buscando recibir tu poder y unción. Ven y llénanos otra vez y muestra tu gloria.